Una voz como la de Fernando Jáuregui es para mí, y sé que para muchos, una autoridad en cuanto a la difusión de la información ambiental y la preocupación por el ambiente en un momento en el que parece que el ambiente es una preocupación menor porque tenemos tantos problemas encima. Gracias por estos minutos con el periodista Fernando Jáuregui, director de Ecoprácticas. Gracias, Fernando. No, más bien gracias a ti y a Contrapunto por dar este espacio para el ambiente. Gracias, Fernando. A ver, ¿hay política ambiental en este momento o lo que había ha sido arropado por la emergencia humanitaria y ahora la COVID? Bueno, mira, yo voy a empezar por decir que un ambiente sano es un derecho humano. Quienes lo destruyen o lo permiten bajo su autoridad son violadores de derechos humanos. Estos son violaciones transgeneracionales que además no caducan. En referencia a tu pregunta, te tengo que decir que lo que voy a decir es pre y durante la pandemia. El Estado venezolano es el principal depredador del ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué cosas hace el Estado que depredan el ambiente? Ahí voy. Bueno, te voy a mencionar cuatro básicos. Arco minero que produce el oro de sangre. Después te voy a explicar por qué es la definición de oro de sangre. La industria petrolera que desde 1914 tiene impacto sobre el ambiente, que se ha visto agravado en los últimos años por el deterioro de PDVSA y en particular este año ha sido un año de crisis total de derrames petroleros en el mar, en tierra y en río. La misión vivienda ha sido también una depredadora. La falta del manejo necesario y de manera adecuada de los desechos. Y te puedo decir además que el Estado ha ido en contra de la misma constitución que este proceso político hizo con el cambio de constitución, donde hay una cantidad de elementos en favor del ambiente que este mismo gobierno y este mismo proceso no está respetando. Ahora, Fernando, hablas del arco minero y el oro de sangre, hablas del sector petrolero y haces referencia, antes de entrar al arco minero, hablemos de los derrames, porque dices que ha sido un año de crisis total, derrames en mar, derrames en ríos, derrames en tierra. ¿Qué ha sucedido este año que te preocupa tanto, que dices que es un año prácticamente marcador en cuanto a los derrames? Bueno, mira, el deterioro de PDVSA como industria ha hecho que los protocolos de seguridad se hayan relajado o desaparecido. Entonces, ¿qué tienes? Si tú no inviertas en mantenimiento preventivo, todo este sistema, ¿verdad?, va a colapsar. Ojo, este no es el único gobierno o proceso que tiene corresponsabilidad en esto, porque hay que acordarnos que desde 1914, como comenté, la industria petrolera ha tenido impactos en el ambiente. Sin ir más lejos, la cantidad de agua, o sea, el lago de agua dulce más grande del continente, el lago de Maracaibo, está lleno por, y no exagero, miles de kilómetros de tuberías de petróleo que ya están colapsando, van a colapsar, y que además allá hay montones de barriles, equivalentes a barriles de petróleo que pudieran utilizarse, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La empresa ya es el segundo renglón de producción de divisas para el Estado porque el oro pasó a ser el primero. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, votaste a miles de personas que manejaban la principal industria de Venezuela, una de las más importantes del mundo, y por la inercia del trabajo que habían dejado la gente que despidió, la empresa siguió funcionando, pero cayendo cada vez más bajo. Entonces, bueno, si no tengo dinero para explorar, no tengo dinero para exportar o explotar, pues menos para prevención, ya que los venezolanos no tenemos además una cultura de prevención. Ahora, ¿cuántos derrames se han registrado este año, Fernando? Que, como dices, ha sido un año de crisis total. Mira, no tengo un número concreto porque, fíjate, hay en el oriente del país
hay cantidad de morichales, ¿verdad? Que Sí. son fuentes de agua que están siendo contaminados. Ríos que están siendo contaminados. Por ejemplo, el Palito a lo largo del año ha tenido no menos de 5 derrames, pero además son derrames de las lagunas de oxidación. El último derrame que hemos tenido ha sido una tubería de gas que está asociada a la explotación de petróleo. Además, paradójicamente, cuando a pesar de tener la quinta o sexta reserva de gas más importante del mundo, la gente está empezando a deforestar para buscar leña porque no tiene gas. Entonces, no menos de 5 derrames puedes registrar tú, de acuerdo con la cuenta que llevas, en Solo el, en Falcón, solo en solamente en Falcón. Falcón, solamente en Falcón. Esto es lo que respecta a la industria petrolera. Si quieres pasamos a un planteamiento que hacías al comienzo sobre los crímenes ambientales. ¿Son crímenes de lesa humanidad? Porque hay polémica Sí, sobre esto. sí, te explico. Como yo decía a un principio, un ambiente sano es un derecho humano. ¿Por qué? Porque si afectas el agua, si afectas el aire, si afectas la alimentación, eso es un crimen de lesa humanidad porque además es producido a grandes cantidades de personas. ¿Ok? Fíjate tú, una de las principales causas de mortalidad infantil en el mundo sigue siendo el agua. Lau. En Venezuela, además de la cantidad escasa que hay, la calidad es pésima. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo era muchacho, vivía en Katia y jugaba pelotica de goma en la calle. Al terminar el partido, íbamos a un jardín de alguna de las casas de las veredas y yo me pegaba del chorro de agua, tomaba agua y no me enfermaba. Impensable ahorita. Bueno, pero yo tengo 2 filtros en mi casa y después de eso hiervo el agua. Eso te da cuenta del deterioro de la calidad de agua. Entonces, el agua, fíjate, las Naciones Unidas dictaminó que el agua y la sanitación son un derecho humano desde 2010. Si el agua es un derecho humano y tú perjudicas las fuentes de agua, ¿verdad? Estás violando un derecho humano a agua en cantidad y en calidad. Ahora, Fernando, volvemos al punto de que son delitos, crímenes de lesa humanidad. ¿Se puede denunciar al Estado venezolano ante la Corte Penal Internacional por crímenes ambientales? Mira, yo no sé si la corte es el La sitio donde instancia. hacerlo, ¿ok? El hecho que lo venimos denunciando y de hecho la comisionada Bachelet en su informe habló justamente de la violación masiva de derechos humanos, por ejemplo, de los mineros Sí. y la destrucción que está haciendo. Es importante, voy a aprovechar para explicar a usted que nos está viendo en esta transmisión con Vanessa en Contrapunto, que las condiciones de vida de los mineros allá en el arco minero y otras áreas que se salen de allí son de cuasi esclavitud. ¿Ok? Lo que es peor, lo que agrava la situación es que de acuerdo a un estudio de Secodat, ¿verdad? El 40% de esos trabajadores son menores de edad. Venezuela, lamento decirlo y sonará un poco sarcástico, Venezuela tiene un nuevo producto de exportación que es la malaria. La malaria que se ha generado por la minería, entre otras cosas. Estamos exportando malaria, el país que fue modelo en la reducción de esta enfermedad a nivel mundial. Ahí entramos entonces en el arco minero del Orinoco. Fernando, hay personas que dirán, bueno, eso está pasando por allá en el sur del país. No me interesa, porque hemos escuchado de todo cuando se habla del arco minero. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado y de quienes lo han propuesto, porque tienen nombre y apellido, y han impuesto ese proyecto? Bueno, mira, yo comenzaría diciéndote a ti y a usted que nos está viendo con Vanessa y en Contrapunto, ¿verdad? Que mientras está viendo esto, la minería sigue destruyendo fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Y esa crisis eléctrica que posiblemente usted ha sufrido también tiene que ver con la destrucción de la minería en la cuenca del río Paragua y Caroní, que son las principales fuentes de agua para Guri, donde se produce el 70% de la electricidad. Por eso, no importa en qué parte de Venezuela usted
se encuentre, le está afectando la minería. Pero esa minería afecta a nivel global. ¿Ok? Eso quiere decir que estamos coadyuvando, haciendo peor el cambio climático en el planeta. Pero además, lo que está arriba de la tierra vale más que lo que está abajo, porque si pudiéramos ponerle valor al agua, a la biodiversidad, ¿verdad? A la generación de electricidad, todas esas cosas reunidas, bien administradas, de manera sustentable, o sea, que se puede hacer por muchas generaciones, valen más que el oro de sangre que estamos produciendo. Aprovecho de decir que solo ¿Por qué el hablas, 30%. por qué hablas de oro de sangre? Sí, adelante, por favor. Bueno, por las condiciones de cuasisclavitud de los mineros. O sea, los mineros trabajan con el agua hasta la cintura, en pozos, reciben poco dinero, manejan ellos directamente, a pesar de la prohibición oficial, el mercurio que los envenena, le produce severas lesiones irreversibles, por ejemplo, en el sistema nervioso. Estamos hablando que casi un 40% de los mineros son menores de edad, muchachos y muchachas que deberían estar siendo cuidados, alimentados, educados, ¿verdad? Y manteniendo en buena salud, están perdiendo su vida en un medio hostil donde el paludismo rampa como si fuera aire, ¿no? Entonces, usted quizás que nos está viendo, se acuerde una película de DiCaprio que se llamaba Diamantes de Sangre. La razón de la calificación era justamente la explotación humana que se hacía de los mineros en la explotación de estos diamantes. Por eso la calificación de oro de sangre, es decir, Venezuela se convirtió en un país que exporta oro de sangre. Claro, la exporta por dos maneras, porque fíjate, solo el 30% del oro de sangre llega al Banco Central, casi el 70%, ¿verdad? Sale por vías ilegales a Curazao y a otras islas del Caribe, donde lo blanquean y entra en Europa como un oro exportado desde Curazao. Entonces resulta que la pequeña isla de Curazao es ahorita uno de los mayores productores de oro, porque en pequeñas avionetas todo eso está corriendo. Ahora fíjense lo que está pasando. Ese nuevo armamento y desarrollo tecnológico de armamento que nos ha anunciado el gobierno se va a pagar con oro de sangre. Ese es un dinero que debería de ponerse para mejorar, ¿verdad?, las fuentes de potabilización de agua, la instalación de tuberías para su derecho humano a un agua en cantidad y calidad. Ahora, Fernando, hemos hablado de al menos dos problemas ambientales, Arco Minero y la industria petrolera como problema ambiental por el estado de deterioro en el cual se encuentra y lo que genera. Hay otros problemas que en este momento te inquieten, además del problema de los servicios, ¿no? Ya hablaste del agua, de la calidad Sí. del agua y la cantidad. Sí, mira, bueno, a nivel general, la negligencia premeditada del gobierno para atender esto, el doble discurso que se maneja entre lo que se dice y lo que no se hace. Hay que tomar en cuenta, por cierto, que el plan de la patria de que tanto se habla de cuidar el planeta, realmente es un plan extractivista cuya economía está basado en la extracción de oro, petróleo y otros minerales. Entonces, ¿qué pasa? Un plan de la patria que está basado en un plan extraccionista. Ahora, hay otro grave problema que es el manejo de los desechos. También. Porque estamos viendo que está produciendo grandes problemas de salud pública en la mayoría de las comunidades de diferentes tamaños de Venezuela. Todos sabemos cómo hay una deficiencia no solo de la recogida de los desechos, sino de su tratamiento. Claro. Fíjate, para que tú veas el daño que nos ha hecho el petróleo y cómo lo conecto con la basura. Sí, sí. En los años 70, la basura de Katia se exportaba a Japón. ¿Ok? En el 23 de enero había unos compactadores que recibían la basura de Katia, la mandaban a La Guaira y los japoneses quizás pagarían $1 la tonelada, no sé, o sea, no tengo la información de cuánto. ¿Qué pasó? Llegó la primera bonanza petrolera a Carlos Andrés Pérez, donde de $6 subió a $40 el barril, y alguien dijo, $1 la tonelada de basura, cuando un solo barril que produzco 3 millones al día
Se genera también. Olvídate de eso. ¿Qué pasó? La persona con poca inteligencia, con poca sensibilidad social, no tomó en cuenta en su contabilidad, ¿verdad?, que el recoger esa basura, sacarla de manera adecuada, prevenía problemas de salud, costos en salud, ¿verdad? Una población mucho más sana y productiva. Entonces, por eso es que hoy en día Ecoprácticas, yo, criticamos el modelo de extractivismo basado en petróleo sobre todo. Claro. Y quizás ahora, Vanessa, es el momento oportuno, dado la baja de los precios de petróleo y la tendencia mundial a usar cada vez menos los combustibles fósiles, para finalmente cambiar ese paradigma. Debería ser. Eso implicaría otras cosas. Ahora, Fernando, también hay cosas que pasan porque hay instituciones, más allá del problema político que tenemos, de la dualidad de poderes y todo lo que vivimos, que no es un secreto para nadie, Ajá. hay instituciones que deberían tener acciones. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ecosocialismo. ¿Qué ves de la gestión del ministerio? Si la vemos este año, el año pasado. Bueno, mira, yo empezaría diciendo que el presidente Chávez al comienzo tuvo la intención de eliminar el ministerio. Esta información me llega a mí por Alexander Luzardo, ¿verdad? Un ambientalista indigenista de larga data que además es el redactor de las normas ambientales de la Constitución del 99. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Al presidente esto le molestaba por la cuestión del petróleo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Además de eso, durante el gobierno del presidente Maduro, se intentó colocarlo debajo del ala de la misión vivienda. Entonces dime tú, ¿cómo el viceministro de Ambiente le va a decir al ministro de Ambiente no puedes construir ahí porque vas a destruir una zona importante? Claro. Además de eso, hubo no tiene independencia, es lo que entiendo que plantea, ¿sí? No tiene independencia para poder decir esto no va, esto no se hace. No, por la disciplina partidista, porque ni siquiera es disciplina política, partidista, pero es que además hubo personeros de este proceso que se encargaron de desmantelar los recursos humanos del Ministerio del Ambiente que tardaron decenas de años en formarse. Entonces, ¿quién le va a decir al presidente? Es más, ¿por qué no le dicen al presidente, la gente del Ministerio del Ambiente, que lo que está haciendo es un ecocidio? Porque el ministro le va a cortar la cabeza, porque la mayor parte de los ingresos de Venezuela vienen por oro. Claro. Entonces, el caso de Imparques está supuesto proteger casi un 30%, si mal no recuerdo, de las zonas donde justamente surgen las aguas para y los parques nacionales, todo este tipo de cosas. Yo te puedo decir, hablando de esos recursos humanos, que a mí en un momento me mandó una carta un director nacional de Imparques, que ya no está en el cargo, pidiéndome que hiciera unos cambios en una de las campañas que yo tenía, porque aparecía el logo de Imparques, y bueno, él tenía razón técnicamente. Pero cuando yo veo la firma era del politólogo fulano de tal. Claro. Entonces, tú me dices que hace un politólogo. Además, el lenguaje de la carta es de alguien que no sabe de ambiente. Claro. No sabe ni tiene la sensibilidad. Pero entonces, por lo que nos estás planteando, Fernando, no hay Ministerio de Ambiente o Ministerio de Ecosocialismo que se ocupe de los problemas ambientales. No, hacen algunos muecas, por decirlo así. Yo no quiero usar lenguaje descalificatorio, pero es que no tengo a mano algo que no sea, hacen muecas de que están haciendo cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una mueca es que se prohibió el uso de mercurio y resulta que hoy en día el mercurio vale a veces más que el oro para los mineros, pues tienen que pagarlo a precios más altos que el oro. Todo el mundo sabe que el mercurio sigue envenenando no solo las aguas, sino las comunidades indígenas que están allí ya afectadas, inclusive con la aparición de nacimientos con deformidades por el mercurio. Sin duda, es decir, el problema sigue allí. Ahora, Fernando, con base en lo que hemos conversado, pensando en un estado al que le interese el ambiente, entendiendo que el ambiente es un derecho, como tú lo planteabas, y que son derechos que se están violando, ¿cuáles son las medidas que tú tomarías pensando en el Estado y luego veamos lo que podemos hacer los ciudadanos también
para no quedarnos de brazos cruzados mientras todo se viene abajo. Bueno, mira, aunque después vamos a ir con la participación ciudadana, que es muy importante, lo primero es aplicar las leyes existentes. No hacen falta leyes nuevas. Tenemos una constitución que en lo que está relacionado al ambiente es una de las más avanzadas. ¿Ok? Tenemos todavía la ley del ambiente y la ley penal del ambiente que no Sí. se aplica. ¿Ok? Entonces, lo que habría que hacer es colocar los recursos humanos adecuados en esas instituciones que hacen, o que en este momento no hacen aplicación de las leyes ya existentes, ¿no? Entonces, una voluntad real, porque le estamos quitando el futuro a las próximas generaciones y a la vida que a nosotros nos queda en este planeta. Yo que soy un señor de la tercera edad, los años que me quedan, ¿verdad? Sí, No, yo soy a mucha honra, además, a mucha honra. pues no parece. Bueno, gracias por el piropo, ¿ves? Para Ya me hiciste. Entonces, ¿qué pasa? Los años que me quedan, yo los quiero vivir bien, en un ambiente sano. nada. Saber que los que vienen detrás de mí le dejamos una herencia de un ambiente sano, de agua en cantidad y en calidad, de aire limpio. Mira, solamente por la contaminación de CO2, que es el principal responsable del calentamiento global, mueren al año 4 millones de personas en el planeta. Eso sin contar todas las personas que se enferman, que no mueren, pero que quedan mal, a veces de manera irreversible. Entonces, mi trabajo no sé si va a mejorar las condiciones, pero por lo menos no va a empeorar en lo que a mí me corresponde. Y la omisión es hacerse cómplice. Claro, Y claro. yo no voy a ser cómplice por omisión. Al menos de estos hechos que estás denunciando, ¿no? Así es. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar las leyes. ¿Sí? Allí están, y colocar a los recursos humanos, ¿verdad? Indicados en esos sitios para que con conocimiento sepan qué hacer. Hay que además, digamos, hacer un programa de rescate, por ejemplo, programas de reforestación o de reposición de bosques para que los ríos sigan viviendo y aumentando. Tendríamos que hacer una conversión. Fíjate tú, ahora, ¿qué tan claro estaba este proceso que la minería no era buena o no es buena? Que hubo dos procesos de reconversión mineros que fracasaron porque ellos intentaron a los mineros ponerlos a hacer otras actividades dando préstamos y entrenamiento en diferentes áreas. Los dos fracasaron. Entonces no es posible que tú hayas tenido dos reconversiones mineras y ahora me hables de una minería ecológica. ¿Existe? ¿Hay minería ecológica? No, por lo Mira, que me has dicho, lo que hay es oro de sangre. exacto, esas dos palabras no pueden ir ni juntas ni en el mismo párrafo. Y menos de la manera como se está haciendo en Venezuela. Ahora, ¿qué hacemos los ciudadanos y las ciudadanas, Fernando? Porque lo que has descrito es algo que parece avasallante. Por una parte, la exportación de oro de sangre, mineros viviendo en condición de semiesclavitud, incluso menores de edad. Por otra parte, la decadencia total de la industria petrolera con el impacto ambiental que eso genera. Un ministerio que no ejerce. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Bueno, mira, hay cosas bien sencillas, ¿no? Si usted que nos está viendo decide votar, asegúrese que la persona, ¿verdad? Yo no cuestiono, cada quien con lo Sí, suyo, así pero es. si va a votar, usted se tiene que leer el programa de la oferta que hace ese diputado, a ver si es consona con el ambiente. Y después hacerle un seguimiento para que cumpla su promesa. En la alcaldía de la ciudad donde usted vive, en el estado donde usted vive, hay una cantidad de cosas que se pueden hacer de manera individual o grupal con estos grupos ecológicos, y cosas tan sencillas. Usted tiene una cuenta de Twitter, mándele todos los días, @minecosocialismo, @Maduro, su descontento y su oposición a lo que se está haciendo en el país. Quizás le suene un poquito, pero fíjense, los estadounidenses a través de cartas a sus congresistas han logrado en Claro. muchísimas ocasiones cambios. Bueno, aproveche la era digital. Si usted realmente está motivado, abra su cuenta de Instagram, de Twitter y manifiéstese.
haga llegar a la gente información, organice foros. Acuérdense que esa llamada democracia participativa, que no es tal, ¿verdad? Nosotros podemos construirla desde abajo participando. Entonces hay que activarse por las vías que tenemos. Mira, sí, yo tengo al final de Ecoprácticas en cualquiera de sus versiones, ¿verdad? Después voy a hablar de las alternativas que tenemos para que la gente que te siga a ti y a Contrapunto, yo siempre cierro diciendo, sin su participación, ni el país ni el planeta van a mejorar. Porque además, lo que estamos haciendo en Venezuela, tal como el llamado efecto mariposa, Sí. afecta al resto del planeta. Pero además, la dimensión del destrozo de las selvas en Venezuela, de la contaminación, afecta al resto del planeta. Sin ir más lejos, todas las islas enfrente al delta del Orinoco están recibiendo los residuos de la minería que incluyen mercurio y otros tóxicos. ¿Ok? Está matando la zona pesquera que está alrededor, inclusive la Guyana, que está a nuestra derecha, ¿verdad? Viéndolo de sur a norte, también está recibiendo esto. Entonces, no solo somos responsables de nuestra calidad de vida, de las generaciones que nos siguen en Venezuela, sino el resto del planeta. Fernando, no cerremos sin ubicar dónde la gente puede ponerse en contacto contigo. Es muy importante. Sí, sí, te lo agradezco. Mira, Ecoprácticas tiene @Ecoprácticas en Twitter, Ecoprácticas en Instagram, ¿verdad? También tenemos un programa, yo como el productor independiente más viejo y más antiguo de Globovisión, Sí. con 20 años, literalmente yo soy el productor independiente más viejo y más antiguo en Globovisión, con más de 20 años. Los sábados a las 10 de la mañana tenemos un programa y además tenemos nuestra cuenta, ¿verdad? En YouTube y en ecoprácticas.com. Yo quería comentarte, aprovechando este espacio tan valioso que tú me das, que Ecoprácticas tiene una alianza especial con el Instituto Radiofónico de Fe y Alegría y con las escuelas de Fe y Alegría. Nosotros producimos una serie de podcasts educativos en el área ambiental y de educación cívica y ciudadana. Pero además ya empezamos el año pasado un programa de huertos escolares que es la base de un programa de educación ambiental en estas escuelas maravillosas de Fe y Alegría que además están ubicadas en zonas marginales. Claro. Entonces ahí tenemos un programa que se llama Huertos con Fe y Alegría. Ay, qué hermoso, Fernando. Huertos con Fe y Alegría. Qué bueno. Sí, y bueno, qué bueno. De hecho, en la página de YouTube pueden ver un reportaje de una de las escuelas que está tan arriba en La Vega, que es mejor entrarle por la carretera panamericana. Claro. Para que vean. Y si ustedes ven los resultados que hemos tenido, porque quizás no vamos a sustituir la compra semanal de mercado, pero la compra disminuye, pero sobre todo los muchachos aprenden del ambiente y eso lo irradian en el barrio. Imagínate tú un muchacho que dice, vamos a hacer semilleros con peroles de plástico usados y van al bodeguero y le dicen, señor, cuando vaya a botar peroles de plástico, guárdemelo, no los bote en la quebrada. Muchacho, ¿y para qué tú quieres eso? Dice, no, es que estamos haciendo un huerto en la escuela y reutilizamos. Entonces, ese niño a lo mejor hace un huerto en su casa, en su rancho. Claro. ¿Ok? Y complementamos de alguna manera la dieta alimenticia que ellos tienen, además de educar, en primer lugar, su educación, su formación ambiental. ¿Qué otro proyecto quieres desarrollar, Fernando? Además de esto que nos estás contando, que estás trabajando con Fe y Alegría. Bueno, mira, ya el reto de... Este año es un año marcado por la COVID, pero ¿qué piensas para el año que viene, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros hemos cambiado la modalidad de los talleres de los huertos con Fe y Alegría, ¿verdad? Donde en vez de traerlos a un sitio como el Jardín Botánico, voy a ir con mi equipo a las escuelas a dar el taller. Porque inclusive Ecoprácticas tenía que financiar el transporte de los niños al sitio del curso, los almuerzos, pero además, al llevarme el experto en agricultura ya en huertos,
huerto, él ve que está dispuesto, el terreno que está dispuesto para el huerto, y puede orientar de manera más realista a esta persona. Mi sueño, mi meta, es alcanzar el mayor número de escuelas posible, ¿verdad? Nada, y seguir creciendo en las redes, porque para Ecoprácticas crecer en las redes significa educar mayor número de personas. Es así. Entonces, trabajamos muy duro en eso. Por suerte, tú me conoces hace muchísimos años. Yo vengo de un trabajo de prensa internacional, y tengo esa practicidad de dale que te pego, Sí. doy, ¿verdad? Entonces, eso está aplicado allí, y yo he sumado mi formación en desarrollo humano, en psicología social y en el ambiente para hacer esta campaña. Y bueno, creamos finalmente la Fundación Ecopráctica. Fundación Ecopráctica. Bueno, estás en miles de cosas. Es decir, se puede hacer mucho por nuestro ambiente, Fernando, más allá del Estado que haga o Sí, no haga, o del ministerio que haga o no haga. así es, así es. Y entonces, para mí es un leitmotiv, y es lo que se llama tener una vida con propósito. Uno puede ir por la vida viviendo, o puede vivir con propósito. El propósito puede ser ayudar a los enfermos de cáncer. El propósito puede ser incidir en la grave desnutrición crónica que hay en nuestros niños en este país. El propósito puede ser cualquier cosa loable por el bien común, que además da una riqueza personal que no hay cómo pagarla. Es verdad, Fernando. Gracias, como la riqueza de compartir estos minutos contigo. Muchas gracias, Fernando. No, a ti, y siempre es muy grato verte. Gracias, para mí también. Como viejo hippie, vaya nombre.